Conectimed es la plataforma digital diseñada por médicos especialistas que da valor a la práctica médica y otorga beneficios a todos los profesionales de la salud. Con Conectimed los médicos podrán recibir noticias e información relevante diariamente en video y datos. También podrán publicar trabajos e investigaciones. Encontrarán fácilmente los principales cursos, congresos y seminarios de medicina y salud en todo el país. Podrán mantener contacto con la industria farmacéutica y sus representantes de forma virtual y ordenada. Solicitud de muestras médicas, verificación de dosis, información para prescribir, algoritmos y mucho más. Además, el profesional de la salud, mientras más haga uso de la plataforma, más puntos Conectimed podrá acumular que son canjeables por seminarios, productos, equipo médico y mucho más, aportando al médico usuario grandes beneficios. Regístrate y disfruta de las ventajas Conectimed hoy mismo. Muchas gracias. Ya estoy. ¿Sí me escuchan, verdad? Muy bien, gracias. Pues bueno, sin más preámbulo, para que podamos aprovechar el tiempo, voy a compartir mi pantalla para iniciar esta charla que tan amablemente me invitaron hoy a compartir con ustedes. Pues la verdad es que estoy muy contenta porque efectivamente la medicina dental del sueño tiene 2 años aquí en nuestro maravilloso país, gracias a la iniciativa del doctor Juan de formar esta Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño y además de invitarme como miembro honorario. Realmente yo tengo muy poquito tiempo de haberme inmiscuido en lo que es la medicina dental del sueño. Estoy cada día preparándome más en esto, sobre todo porque yo me especialicé en niños. Yo hice mi especialidad en el Hospital Infantil de México y de ahí me empecé a dar cuenta de la alta relación que tenemos en pacientes que tienen alguna deformidad dentofacial y que también tienen trastornos del sueño y que a nosotros los odontólogos nos entrenan para ver las deformidades, para ver qué es lo que está pasando con estos pacientes en su vida diaria. Y no lo llevan porque no les gusta su apariencia. Sin embargo, cuando vamos más allá, nos damos cuenta cómo el odontólogo funge un papel importantísimo, sumamente importante en la intercepción, en el tratamiento de algunos de los trastornos del sueño y cómo también, si no los podemos tratar, debemos de saber identificarlos para derivarlos con el especialista que esté mucho más preparado que nosotros. El odontólogo debe de dejar de ser alguien que solamente se especialice quizá en dientes, quizá en poner brackets, quizá en darles sonrisas bonitas a nuestros pacientes, diseño de sonrisas, cirugía ortognática. El odontólogo puede ser que empiece a tomar un papel muy, muy fuerte en los próximos años. La medicina del sueño tiene escasos 40 años de estar siendo estudiada y cada vez estamos yendo más lejos. Este año se está festejando mañana, el 19 de marzo, el Día Mundial del Sueño. No estamos hablando solamente de nuestro país. Y justamente hablan, duerme bien para que tengas un futuro saludable o sueño adecuado para un futuro saludable, etc. Vamos a pagar dentro tu vitrina. A mí me encantó el año pasado, el Día Mundial del Sueño. Bueno, no el año pasado, en 2011 nos dice, duerme bien y crece sano. O sea, cada año tiene un lema diferente. La verdad es que yo cuando me empecé a fijar en este tema fue en ese entonces, pero todavía no alcanzaba a dimensionar hasta dónde nosotros los odontólogos podemos llegar en la intercepción de estos pacientes. Me he dado cuenta que el papel del odontólogo en la medicina del sueño es muy, muy básico. De repente, yo ahora, hace año y medio estuvimos con el doctor Juan Cortés allá en Zaragoza, España, en el Congreso Internacional de Medicina Dental del Sueño.
Y yo fui porque, pues bueno, si ya me metí a este bar, pues hay que seguirle nadando. Y me doy cuenta de que la mayor parte de los trastornos del sueño se están enfocando al paciente adulto. Y cuando volteamos a ver a los niños, pues vemos que generalmente las patologías del sueño en el adulto se generan como muchas cosas en la infancia. Tuve la fortuna de conocer a la doctora Iris Rentería, que también es especialista en medicina del sueño. Y entonces ella fue que me empezó yo con ella empecé a inmiscuirme más con la academia, en el diplomado. Empezamos a ver y yo empecé a preguntarle a los médicos qué papel, cómo nos ven los médicos a nosotros. Y en unas encuestas así en cortito que hice, a los odontólogos nos ven como los curadientes y los sacadientes, los enderezadientes y los dejarlos bonitos, la estética básicamente de la sonrisa. Cuando yo veo mi currículum, mi tira de materias que cursé durante los 5 años que tuve que hacer para hacerme odontóloga y luego 3 años más para hacerme ortopedista dentofacial y luego desde hace 20 años que yo egresé del Hospital Infantil de México, seguirme preparando año con año en diferentes cursos, pues la invitación es de que veamos que nosotros no nos podemos encasillar aquí en sacar dientes y curar dientes. Nosotros formamos una parte importantísima del equipo multidisciplinario que pueda atender al paciente tanto infantil como adulto en la intercepción y en el tratamiento de los trastornos del sueño que a su vez nos van a llevar a tener una calidad de vida. Calidad de vida no me refiero a que pues porque mis dientes son bonitos pues ya me veo bien, ¿no? Calidad de vida en cuanto al metabolismo de mi cuerpo, calidad de vida en cuanto al aprendizaje, en este caso de los niños, calidad de vida en cuanto nosotros pensamos en ir más allá, voy a avanzar, porque de repente los odontólogos nos encasillamos en remitir a nuestros pacientes solamente entre nuestras mismas especialidades dentales, ya sea cirugía maxilofacial, ya sea con en este caso de los niños, estomatología pediátrica, muchas veces el paciente adulto que ha perdido muchas piezas dentales en implantología, y todas estas especialidades estamos súper conectadas y nos conocemos perfectamente. Sin embargo, cuando nosotros le pedimos a por ejemplo, a un otorrino, que vea qué piensa del odontólogo, a un cirujano plástico, a un cirujano general, a un pediatra, al único que reconocen realmente como una especialidad fuerte y de peso en nuestro ámbito odontológico es al cirujano maxilofacial. Porque pues ves que el cirujano maxilofacial hace una residencia médica, el cirujano maxilofacial sabe mucho de anatomía, sabe mucho de medicina porque entra a los maxilares, los opera y está prácticamente a la misma altura que un cirujano plástico. Efectivamente, la especialidad de cirugía maxilofacial, por supuesto que no la menosprecio, ellos cursan 4 años para hacer más, además de su carrera, para hacerse cirujanos maxilofaciales. Sin embargo, de repente las dicen, bueno, tiene trastorno de sueño, que le hagan un avance mandibular, que hagan un avance bimaxilar para resolverlo, pero son pocos los cirujanos que también se meten en medicina del sueño. Este paciente es del Hospital Infantil de México. Por supuesto, llega a nosotros, hacemos ortodoncia prequirúrgica, lo preparamos súper bien, se ve excelente. Pero yo empecé a irme más atrás y empecé a pensar por qué mi paciente no desarrolló el tercio medio facial. Porque mi paciente tuvo una mandíbula que rotó hacia abajo y hacia atrás. Y cuando empiezo a valorar todo lo que es crecimiento y desarrollo craneofacial, y todo lo que tiene que ver con medicina del sueño, me doy cuenta que pues nosotros somos el primer contacto para el paciente que tiene ese trastorno del sueño. ¿Por qué? Porque cuando llega un paciente a nuestro consultorio, ¿qué vamos a detectar en un paciente que yo puedo sospechar que tiene un trastorno de sueño? Respiratorio de sueño, sobre todo por una obstrucción nasorrespiratoria, sobre todo que es lo que podemos ver en niños. Vemos un alto índice de caries, vemos problemas periodontales, preguntamos si la mami o el papi manifiestan que hay halitosis, que hay serostomía, mal aliento. Obviamente llegan a mi consulta como ortodoncista por maloclusiones o por deformidades dentofaciales. Sin embargo, pues sabemos miles y miles de odontólogos y la mayoría reciben pacientes no precisamente solo de por un alto índice de caries. De hecho, la mayoría de los pacientes, no van a ver al odontólogo para que resuelva un problema de sueño.
Sin embargo, nosotros sí somos capaces de detectarlo, vamos a ser capaces de referirlo, vamos a ser capaces de a veces tratarlo con algunos de los procedimientos que podemos tener en nuestra especialidad y trabajar en equipo para cambiar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, la invitación es de que nosotros nos volvamos médicos de primer contacto, la odontología como médico de primer contacto para la identificación y tratamiento de algunos trastornos del sueño. Ustedes piensen, tenemos pacientes que llegan porque quieren que revisemos boca. Sin embargo, nuestra cabeza y cuello no es autónoma. Tiene un vecino de arriba que se llama nariz y otro vecino más arriba que se llama cerebro. Entonces, todo lo que pasa en boca le va a afectar a la nariz y viceversa. Todo lo que pasa en nariz puede afectar en boca. Y todo lo que pasa en boca y en nariz puede afectar el cerebro, yéndonos directamente a trastornos del sueño con todas las comorbilidades que se manejan, como son trastornos del aprendizaje, trastornos neurocognitivos y trastornos diurnos. Entonces, nosotros tenemos que pensar como que vamos a trabajar aquí, pero debemos de tener interdisciplina con nuestros vecinos. Si un paciente respira mal, es porque su nariz está obstruida. Si un paciente ronca, si un paciente presenta índice de hipopnea y apnea o ronquido, puede ser desde el primario en sueño, la alteración va a ser acá, a cerebro. Entonces, si el aire no entra por la nariz, entra por la boca, van a venir enfermedades de recurrencia que también van a afectar la calidad de sueño. Entonces, la invitación es, nosotros tenemos una historia clínica, ¿sí? Que forzosamente debe de ir más allá de cómo está la caries, de cómo está nuestro paciente en el sentido de salud bucal, ¿sí? Y de salud sistémica. Una historia clínica general. Yo siempre les digo a las personas que toman mis cursos, vamos a basarnos en estos 8 puntos para que no se nos brinque nadie. Hacer una historia clínica, la que ustedes tienen de rutina, la que siempre he manejado. Hacer una historia clínica más general, que incluya un análisis intraoral, que nos asomemos más abajito para ver orofaringe, que nos asomemos más arribita para ver la nariz, que en nuestros estudios radiográficos nosotros seamos capaces de identificar adenoides, amígdalas, hipertrofia de cornetes, hipertrofia de estas estructuras, cómo están los factores de riesgo para sueño, como son la retrognasia mandibular y como son la hipoplasia tercio medio. Trabajar en interdisciplina con el médico que sea necesario que se trabaje, puede ser el otorrino, puede ser el alergólogo, puede ser el neurólogo, puede ser el foniatra, puede ser el médico que está a cargo, un pediatra, un médico general, para poderle dar un plan de tratamiento óptimo a nuestros pacientes. Entonces, es súper importante que nosotros conozcamos más allá de nuestra área. Si nos asomamos más abajito, podemos identificar perfectamente si nuestra orofaringe está saludable o está enferma. Esta es la clasificación de Brodsky, que va del 1 al 4. El grado 4 de hipertrofia amigdalina aquí en esto se ve, en grado 4, es porque está totalmente obstruida la orofaringe. Grado 1 tenemos una úvula permeable, no se ve hiperémica la mucosa y las amígdalas están realmente pequeñas. Entonces, no es difícil identificar si nuestro paciente va a tener una obstrucción respiratoria simplemente por el grado de hipertrofia amigdalina y nosotros trabajamos aquí cerquita, en los dientes, trabajamos en la lengua. Por lo tanto, nosotros jugamos el papel sumamente importante para saber cómo estos pacientes están teniendo una manifestación de algún trastorno respiratorio que tenga que ver mucho con la patología que encontremos en boca y con el trastorno del sueño. Si nosotros encontramos halitosis, encontramos mal aliento, nuestro primer pensamiento debe de ir a que tenemos una hipofunción de nuestras glándulas salivales. Un bajo flujo de secreción salival porque está respirando por la boca, porque la nariz está tapada, porque está roncando, se amanece con una halitosis, se amanece con la boca muy reseca. Por supuesto que es un paciente que en la noche está teniendo una respiración anómala, una respiración bucal. El hecho de que un paciente ronque no significa que está descansando. Vamos a verlo más adelante. Aquí podemos ver, por ejemplo, un paciente con un índice de caries alto. En el momento que nosotros detectamos que este es un paciente que respira por la boca y que tiene trastorno del sueño respiratorio y que es un roncador nocturno y que ya tiene apneas presenciadas o pausas respiratorias presenciadas, entonces nosotros ya nos debe poner el foco rojo, la alerta se nos tiene que prender
Porque si tenemos una caries, a pesar de que está yendo al odontólogo continuamente, que se le está haciendo su limpieza, su aplicación de flúor y sigue teniendo caries, entonces pues vamos a tener aquí, ahora sí que voltear a ver qué está pasando más allá. Este paciente tiene una hipertrofia amigdalina grado 3. Hicimos un tratamiento para, en este caso que estamos indicando para los niños, que es la disyunción maxilar y la rehabilitación miofuncional para redirección de crecimiento, y por ende quitamos varias de las comorbilidades. No me enfoco tanto en que pongan flúor y remineralicen. Yo sé que cuando le regrese el flujo salivar al paciente, lo mantenga con la boca cerrada, con la lengua en el paladar, porque tiene una nariz permeable, la posibilidad de que este paciente respire por su nariz es muy alta, y que todas las patologías que yo puedo encontrar en orofaringe y sobre todo bucofaringes, valga la redundancia, vamos a tener ahora sí que muchos beneficios. Entonces, yo les digo, cuando tengan sus estudios, a todas las personas que han tomado el curso conmigo, no pierdan de vista estos 5 puntos importantes. En una radiografía panorámica y en una radiografía lateral de cráneo, que a veces son de rutina en nuestros estudios completos en el consultorio dental, y si no, que se vuelvan parte de nuestra rutina tener estas dos radiografías, ya que una panorámica es obligada en todo consultorio dental para el paciente que ya consulta, y probablemente una lateral de cráneo casi siempre la pedimos los odontoncistas o los odontopediatras o los maxilos. Es tiempo de que a lo mejor lo pidamos de rutina, porque en una panorámica sí podemos valorar cornetes, podemos valorar el septum nasal, aunque no es la radiografía ideal, pero nos puede dar una idea muy general de que esto pueda pasar. Podemos valorar la obstrucción nasal, podemos valorar el desarrollo del seno maxilar y podemos valorar la vía aérea faríngea. Entonces, si nosotros tenemos aquí una radiografía panorámica, bueno, nos asomamos a la nariz, ya nos asomamos para abajo y luego nos asomamos tantito para arriba y podemos ver cómo están los cornetes. Estas estructuras que ustedes ven aquí es el cornete inferior, este es el cornete medio, aquí se ve que está un poco ya inflamado estos cornetes, aquí ya están muy severos y aquí están totalmente obstruidos. Es un paciente que difícilmente va a poder respirar por su nariz. Para que un sueño sea reparador, la respiración tiene que entrar prácticamente por la nariz, entonces vamos a tener serios problemas en el sueño. También tenemos que valorar la desviación septal. Ahorita vamos a ver unas radiografías. ¿Por qué? Porque si llega nuestro paciente, llega un paciente a la consulta que tiene un paladar muy profundo, o como se le conoce en medicina del sueño o en medicina en general, un paladar ojival con una posición de lengua baja, la posibilidad de que esta bóveda palatina al elevarse, ¿se acuerdan que les decía que nosotros lo que pasa en nuestra boca va a afectar a la nariz? Cuando la bóveda palatina se suba, entonces, ¿qué puede empezar a suceder? Que esto sube y el septum puede empezar a desviar. Y si ya tenemos una hipertrofia de cornetes, la obstrucción nasal se empieza a volver muy importante, la posición de la lengua empieza a bajar porque al paciente, al no tener una respiración nasal, empieza a respirar por su boca, y podemos empezar a tener una hipertrofia amigdalina, y aunada que muchas veces ya tenemos una hipertrofia adenoidea, el paciente va a empezar a presentar ronquido, puede ser ya no nada más de postura, sino un ronquido como con hiperextensión del cuello, dormido, en buena posición, sentado, empieza a roncar porque tiene una obstrucción de sus vías aéreas superiores que le están impidiendo caer en estas fases del sueño que son tan importantes. Esta es una radiografía panorámica donde nosotros estamos viendo aquí se ve el septum nasal. Voy a hacerle un poquito de aumento. Ustedes pueden ver aquí el septum nasal, lo señala la flecha. De este lado no se ve el pasaje nasal adecuadamente, no se ve cómo haya un buen espacio, como por ejemplo lo vemos acá. Vemos aquí un septum nasal centrado con 2 pasajes nasales bastante adecuados. Vemos un piso nasal o una bóveda palatina no tan elevada. Y entonces eso nos permite pensar que nuestro paciente empieza a respirar por su nariz. Esta es la misma paciente. De aquí a acá, lo que hicimos fue un tratamiento de disyunción maxilar con una rehabilitación nasorrespiratoria y muscular para lograr una permeabilidad nasal y, por lo tanto, eliminar el ronquido primario, que fue lo que empezamos a lograr en estos pacientes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ya después del paso de los años, se ve una nariz mucho, mucho más permeable. Todavía le falta, pero bueno, esto ya lo puede resolver nuestro compañero, nuestro colega el otorrino,
probablemente con una septoplastía o una reducción de los cornetes. Esta es otra radiografía que les decía de la lateral de cráneo, donde se puede observar cómo está el desarrollo del seno maxilar antes y después de que mi paciente haga un respirador nasal. La vía aérea tenemos que valorarla, la vía aérea nasal, la vía aérea oral y la vía aérea hipofaringe, así está clasificada, rinofaringe, orofaringe e hipofaringe. Dependiendo de donde nosotros detectemos la obstrucción, es el papel que vamos a jugar en el tratamiento. Si es rinofaringe, forzosamente tenemos que trabajar con el otorrino, con el alergólogo, dependiendo de la naturaleza de la obstrucción. Si es solamente orofaringe, pues tenemos que trabajar en la postura de la lengua y en la rotación mandibular en contra de las manecillas del reloj para abrir la vía aérea y tener un mejor desarrollo de la hipofaringe y que no tengamos una obstrucción. Pero también, si nosotros hacemos disyunción maxilar, baja el piso de la nariz y podemos ayudarle al otorrino en su tratamiento, sobre todo cuando tiene que hacer, no sé, con medicamentos para mejorar una rinitis alérgica. Y nosotros, al hacer el tratamiento de rehabilitación respiratoria, hacemos que el seno maxilar empiece a neumatizarse. Hacemos que este seno maxilar empiece a crecer y por lo tanto tenemos una proyección del tercio medio facial y aquí trabajamos en la interdisciplina con nuestros colegas otorrinos o en este caso alergólogos. Nosotros como especialistas, como odontólogos, si nosotros sabemos hacer una disyunción maxilar, lo hacemos nosotros y si nos remitimos con ortodoncia o odontopediatría, dependiendo quién esté en nuestro equipo de trabajo. Y si tenemos un problema en hipofaringe por una hipertrofia amigdalina, una hipertrofia adenoidea, tendrá que ser también con el otorrino para que haya una desobstrucción quirúrgica. Aquí nosotros debemos de ser capaces de interpretar quién va a formar nuestro equipo para saber cómo vamos a trabajar este paciente, si solo con control de alergias, si con un tratamiento quirúrgico o con un tratamiento ortopédico. En el paciente infantil tenemos la ventaja de poder redirigir el crecimiento de nuestros pacientes a favor de nosotros, utilizar algo que se llama epigenética a nuestro favor. Ustedes vean, esta es la radiografía primaria de mi paciente, roncador primario, por mordida abierta, tenía ya cierto grado de apnea presenciada, tenía microdespertares y después de que hicimos una disyunción maxilar, vean cómo se desarrolló el tercio medio, cómo se neumatizó el seno maxilar, cómo se abrió la vía aérea faríngea y otra vez regresamos a la panorámica, vean la amplia diferencia que tenemos en un paciente con una obstrucción nasal y un paciente que tiene una permeabilidad nasal con un septum nasal perfectamente centrado, sin ningún problema de desviación, lo cual nos permite que durante el sueño él pueda tener todas sus fases de sueño REM y no REM de manera adecuada. En una radiografía de lateral de cráneo nosotros podemos identificar, hago un poquito de repetición, neumatización del seno maxilar, si está ocupado, si está permeable, vean aquí cómo se ve solo una pequeña zona permeable radiolúcida. Y después del tratamiento, cómo se ve un seno maxilar mucho más permeable, no se ve tan ocupado y se ve cómo está desarrollándose. Recordemos que nuestro maxilar crece por una neumatización del seno maxilar que se lleva a cabo por una respiración nasal durante el diurno y en el sueño. Vemos cómo aquí tenemos una vía aérea mucho más permeable, por lo tanto, corre menos riesgo de colapsarse y de presentar hipoapnea o un índice de hipoapnea-apnea durante el sueño. Vemos cómo empieza a tener un sellado labial porque la mandíbula empieza a rotar hacia arriba y hacia adelante y por lo tanto esto también me va a quitar un factor de riesgo. Aquí podemos ver la adenoide y acá se pueden ver las amígdalas. Entonces, esta misma radiografía la piden nuestros colegas otorrinos o alergólogos. Nosotros somos capaces de identificar si algo de esto está sucediendo para poderlo derivar o trabajar interdisciplinariamente. Por lo tanto, si nosotros los odontólogos tenemos esta imagen en nuestra mente todo el tiempo, podemos pensar, si el paciente tiene la nariz tapada, probablemente tenga trastorno respiratorio del sueño. Si tiene nariz tapada, va a llegar con patología orofaringia, va a llegar conmigo por caries o maloclusiones o va a llegar con el otorrino con hipertrofia amigdalina o adenoidea. Cuando hago una historia clínica, me voy a dar cuenta que mi paciente se está enfermando continuamente de sus vías respiratorias bajas o incluso altas. Es un paciente que incluso puede tener ya diagnóstico de asma, puede tener un diagnóstico de rinitis alérgica o no alérgica,
Puede ser ya posoperado de amígdalas y adenoides y ahora estar teniendo faringitis y estar teniendo laringitis. Cuando yo pregunto cómo va en la escuela, muchos de estos pacientes o tienen hiperactividad o el otro lado tienen una somnolencia diurna. Pueden ser que ya tengan problemas en su aprendizaje, que sean niños retraídos, y todo muchas veces deriva de esto, de los trastornos del sueño que se dan por una obstrucción nasal. Por eso la nariz está en el centro de nuestra cara y yo lo estoy poniendo como que la causante de todo lo que se puede desencadenar en esto que ustedes están viendo aquí. Entonces, si nosotros tenemos una obstrucción nasorrespiratoria, que el doctor Angle ya nos lo decía desde hace muchos años, desde los años 1800, el niño va a tender a respirar por la boca y va a tener múltiples trastornos que en la actualidad nosotros lo estamos clasificando como comorbilidades del paciente que tiene una obstrucción nasorrespiratoria. La buena noticia, perdón, me voy a regresar, es que el odontólogo, perdónenme, es el líder en la identificación del paciente respirador bucal. Si ustedes buscan en Google qué paciente, bueno, más bien qué especialista es el que más estudia el paciente respirador bucal, es el odontólogo, el cirujano maxilofacial, obviamente el otorrino también, quizá desde otro enfoque porque a veces hemos estado divorciadas estas dos especialidades, sin embargo somos los que más lo estamos estudiando. Y sabemos de antemano que el niño que respira por la boca solamente puede ser por dos razones, o porque tiene la nariz tapada o porque ya se le creó un hábito. Independientemente de la razón por la que el niño esté respirando mal, le afecta exactamente lo mismo una y otra cosa. Si está tapada la nariz, pues tiene comorbilidades. Si está destapada, pero respira por la boca porque ya se acostumbró, tiene comorbilidades. Por eso es súper importante que como odontólogos, en el momento que detectemos un paciente que empieza a tener retrognasia mandibular, que siempre está con su boca abierta, que tiene ya dientes picaditos a lo mejor a los 2, 3 años, que está babeando continuamente, que están sus dientes mal acomodados, que sus narinas se ven muy estrechas y que está ojeroso y que le preguntamos a su mamá cómo duerme y nos dice que súper mal porque patea, brinca, tiene parasomnias, terrores nocturnos, entonces es el momento de nosotros voltear a ver y decir algo está pasando. Yo tengo que derivar a este paciente para evitar todas las comorbilidades que ustedes pueden ver aquí. Ya sabemos que si se respira por la boca es porque la nariz está tapada. La hipertrofia de cornetes nos puede dar esta obstrucción nasal, la desviación del septum y las anomalías de volumen, como ya lo vimos, nos pueden dar que la nariz esté tapada y que respire por la boca. Esta obstrucción nasal nos va a dar que nos esté enfermando tenga enfermedades bucofaringias de manera recurrente como las faringoamigdalitis y que tenga trastorno respiratorio del sueño. Y estos trastornos respiratorios del sueño los clasificamos desde el ronquido primario, de que dicen ronca pero poquito y a veces, hasta la hipoapnea, la apnea y bueno, pues obviamente si ya estamos hablando en cerebro, pues va a alterar el aprendizaje cognitivo y el aprendizaje emocional, que es sumamente importante en estas etapas de desarrollo de los pequeños. Cuando tienen alteraciones de crecimiento facial es cuando llegan con nosotros, que nos vemos con hipoplasia del tercio medio, nos estamos peleando con la disyunción, con las máscaras faciales y con toda la cantidad de aparatos ortopédicos que existen para nosotros los ortodoncistas. Sin embargo, muchas veces no es aquí donde tenemos que trabajar desde acá, desde ayudarnos a destapar la nariz de estos pacientes. Y pues bueno, muchas veces estos pequeños ya empiezan a tener enfermedades metabólicas, justamente porque como son niños que no pueden respirar bien, tienen una vida sedentaria, tienen posturas anómalas para dormir, para comer, para pararse, para correr. Son niños que pueden empezar a tener obesidad porque el trastorno del sueño me evita que haya una generación adecuada de leptina, lo cual me ayuda al metabolismo. También son niños que como no pueden comer bien porque respiran y mastican y comen con la boca, entonces empiezan a pasar los alimentos muy enteros o prefieren los alimentos fáciles de digerir por la boca, como son los hipercalóricos, pueden ser yogurts, pueden ser sándwiches, algo que no les demande tanto trabajo y por lo tanto son niños que tienen mucha obesidad. Recordemos que México ocupa los primeros lugares a nivel mundial de obesidad infantil y de diabetes infantil y que no está muy descartado pensar que tenga que ver con las rinitis alérgicas por la obstrucción nasorrespiratoria que se está presentando cada vez más en nuestros pequeños pacientes pediátricos. Todos estos especialistas que ustedes ven aquí
pudiéramos ser médicos de primer contacto. El alergólogo y el otorrino, por supuesto el pediatra, el psicólogo o los médicos de que trabajan en medicina del sueño, los estomatólogos, y en todas sus especialidades podemos identificar un paciente que está teniendo trastorno del sueño porque tenemos manifestaciones bucofaringeas. Moss nos lo decía, que todas estas funciones son relativamente independientes, se puede haber alterado la respiración y el olfato y por lo tanto va a haber una alteración en la integración neural. Si tenemos alterado nuestro sistema neuromuscular, vamos a tener problemas en la digestión y en la deglución. Si tenemos problemas en el habla, probablemente tengamos problemas en la audición y el equilibrio. Todo va totalmente relacionado y es muy importante que podamos identificarlo. Entonces, si nosotros sabemos que estos son puntos importantes para la vida diaria, que no podemos vivir sin respirar más que unos cuantos minutos, que no podemos dormir más que unos cuantos días. Hay quien dice que 11 días ya empiezan a tener alteraciones neurocognitivas o migrañas o incluso ya trastornos psicológicos después de 11 días de no dormir. Pacientes que no mastican, que no están comiendo, pues tampoco pueden dormir, y pacientes que muchas veces al deglutir mal empiezan a tener alteraciones de broncoaspiraciones, son niños que se están enfermando y que pueden incluso morir durante el proceso del estarse alimentando. Entonces nosotros como odontólogos somos los que más sabemos de crecimiento y desarrollo craneofacial. Ustedes revisen las tiras de materias de todas las especialidades que tienen que ver con crecimiento y desarrollo craneofacial, y la verdad es que nosotros somos los líderes en este tema. Y nosotros, al saber de crecimiento craneofacial y saber de genética, también sabemos que existe la epigenética. Y la epigenética es la alteración de lo que genéticamente trae este paciente ya estructurado, que se altera por las funciones. Pensemos, un paciente que se chupa el dedo va a tener una profundidad del paladar y la posibilidad de que altere su crecimiento craneofacial por este método es muy alta. La buena noticia es que si nosotros utilizamos la epigenética a nuestro favor, podemos redirigir el crecimiento de nuestros pacientes. Por ejemplo, niña de 5 años que ronca, que tiene halitosis, que tiene un alto índice de caries, que ya empezó a tener 5 años y empieza a tener alteraciones de la mordida, está abierta, la lengua está abajo, está cruzada la mordida. La posibilidad de que esta niña crezca bien es muy remota si nosotros no hacemos nada. Obviamente era una paciente respiradora bucal que por cuestionario de sueño nos manifestaba ronquido casi todas las noches y que tenía alteraciones en el día. Esta era una niña muy pasiva. Veamos cómo hacemos una disyunción maxilar. Le enseñamos a entrenar la lengua, a colocarla en otro lado. Muy importante que revisemos el frenillo lingual. Recordemos que muchas veces el frenillo pues ahora sí que incapacita que el niño pueda tener su lengua pegada al paladar. Ahorita vamos a ver algunos casos. Y vemos aquí cómo empezamos a hacerla respirar por su nariz, empezamos a activar su musculatura y prácticamente ya estamos redirigiendo el crecimiento de su maxilar. No necesitamos ser alergólogos para saber que existen 2 tipos de rinitis o varios tipos de rinitis. Yo me gusta ponerlos aquí. La alérgica, cuando nosotros vemos que nos llegan con los estudios y nos dicen, mi paciente ya está diagnosticado o mi hijo ya está diagnosticado con una rinitis alérgica porque le hicieron sus pruebas, le hicieron análisis y salió que tiene una IgE muy alterada, entonces tiene un tratamiento para una alergia sistémica. Pero también existe la no alérgica, que hay muchas clasificaciones, como puede ser la estacional, puede ser la que nada más cuando hace frío, puede ser que nada más en época de polinización. Sin embargo, hay un denominador común, que es la obstrucción nasal. Entonces, independientemente del tipo de alergia que tenga nuestro paciente, a nosotros nos va a afectar igual porque los dos van a tapar la nariz y este problema de la obstrucción nasal va a hacer que mi paciente sea un respirador bucal y por lo tanto, todas las comorbilidades que hemos estado revisando en esta tarde. ¿Qué es lo que vemos aquí? Rinitis no alérgica, rinitis alérgica o pacientes sin rinitis. La no alérgica es un 29%, la alérgica es un 54%, pero si sumamos estas dos patologías, vemos que tenemos más del 80% de nuestros pacientes que pueden tener obstrucción nasorrespiratoria y por lo tanto llegar al consultorio con comorbilidades. Entonces,
Nosotros como odontólogos debemos identificar primero a nuestro paciente, tener el conocimiento adecuado para saber que nosotros podemos ser el primer contacto y tenemos que hacer nuestro equipo de trabajo para preguntarles quién va primero. Yo no puedo pretender hacer que mi paciente respire por la nariz solamente porque pongo un aparato mágico, como de repente tenemos ahí muchas casas comerciales que nos ofrecen la solución a todo esto. Yo no digo que no sirvan, simplemente van a servir si el alergólogo o el otorrino me ayudan a desobstruir a mi paciente. Una vez que yo ya no tengo una obstrucción real o que tenga controlada una rinitis, por ejemplo, con el alergólogo, yo como primer contacto también voy a valorar sueño y cuando ya esté trabajando con sueño, porque a lo mejor mi paciente ya tuvo alteraciones neurológicas o psicológicas, tengo que remitir. Y en todo caso, en mi paciente a lo mejor ya también tuvo trastornos del lenguaje por un frenillo corto, por un problema de hipomovilidad lingual. Y a lo mejor el pediatra está detectando que es un paciente que tiene una talla baja, porque no hay suficiente hormona de crecimiento. Ahorita vamos a ver por qué es importante que haya suficiente hormona de crecimiento. Y ya después de que me hayan desobstruido la vía respiratoria, que yo ya vea que mi paciente empieza a estar mejor, no puedo pensar que va a hablar bien si no empezamos a hacerlo respirar. Ahora sí me van a ayudar los aparatos ortopédicos. Pero yo pude ser el primer contacto. Puede ser que el primer lugar a donde corrió la mami cuando vio que los dientes estaban mal fue conmigo. Y yo tengo que ser capaz de identificar los trastornos respiratorios del sueño para saber con qué pediatra tengo que remitir a mi paciente. Es una triada bien constante. Un pobre desarrollo del maxilar superior, un índice de carios alto, aquí la lengua baja, véanla, y una hipertrofia amigdalina. Esto es lo que vemos solamente sin estudios radiográficos, pero es muy frecuente que se presente. Y la doctora Iris Rentería, ella es otorrinopediatra, especialista también en medicina del sueño, con quien he tenido el gusto de estar ya trabajando desde hace varios años. Y la doctora Denise, que trabaja conmigo en el Hospital Infantil de México. Y hemos hecho un equipo muy bonito en el tratamiento de estos pequeños. Esto son una clasificación que hay sobre trastornos del sueño. Nosotros los odontólogos somos como más encaminados a poder ver aquí a todos los trastornos que tengan que ver con la respiración, sobre todo por lo que les acabo de platicar, que nosotros somos los más frecuentes en identificar al paciente que tiene una obstrucción nasorrespiratoria. Las poblaciones especiales, porque son súper importantes que detectemos para la infancia y la adolescencia, es aquel niño que le cuesta dormirse, aquel niño que nos manifiestan tener eventos anormales durante la noche, como son los terrores nocturnos, el sonambulismo, el despertar confuso, las pesadillas, los movimientos rítmicos del sueño. Nos está hablando de que puede tener un síndrome de apnea hipopnea obstructiva, o aquel niño que se duerme durante el día porque simplemente en la noche no pudo conciliar un sueño y que se duerme en todo momento. Muchas veces a aquellos niños no les gusta irse a la cama porque saben que van a dormir van a soñar feo, porque saben que pueden tener enuresis y entonces empezamos a tener una inadecuada higiene de sueño, que también es parte de la rehabilitación para estos pequeños. ¿Qué alteraciones sufren estos pequeños? Pues bueno, que se están enfermando continuamente, que tienen problemas digestivos, que tienen problemas de lenguaje, alteraciones del olfato y por supuesto tienen alteraciones de cabeza y cuello que nosotros debemos de identificar lo más pronto posible. Está muy relacionado la alteración del sueño con la obstrucción nasal y esto es tan simple como el paciente que llega a nuestro consultorio y decirle, ¿tu niño ronca? Se mueve mucho al dormir y tiene neuresis. No necesito, o si tiene neuresis, no necesito saber más para que en el momento que yo vea una caries, una desmineralización, una mordida abierta y la mami me diga que sí ronca, que sí se mueve mucho cuando duerme, que sí se despierta o que tiene ya 4 o 5 años y todavía no puede controlar esfínteres, sigue teniendo accidentes de micción durante la noche, son focos rojos para que nosotros podamos hacer un equipo y un tratamiento transdisciplinar para ayudar a la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, este disco, yo lo compartí en Facebook, quien lo quiera se lo podemos mandar, es tenerlo como para que las mamás identifiquen inmediatamente qué está pasando con sus hijos. O sea, ya nos dijo que sí ronca, que sí se mueve mucho cuando está dormido, que se enferma mucho de su garganta,
que tiene hipertrofia amigdalina o es posoperado de adenoamigdalectomía, que en el día está cansado o hiperactivo, como yo les decía, y tiene mal sus dientes, pues ahora sí que mucho ojo. Seguramente este paciente es un respirador bucal. Un respirador bucal porque tiene tapada su nariz y por lo tanto tiene trastornos del sueño, ronquido, movimiento de todo su cuerpo y también puede estar, el diurno puede estar cansado. Para eso existe este cuestionario que está totalmente ya avalado en español para que pueda aplicarse en el consultorio. Se llama Cuestionario Pediátrico del Sueño, en inglés PSQ. Este cuestionario no tiene mayor ciencia más que la mami nos conteste 22 preguntas que ustedes pueden ver aquí. Esas 22 preguntas están enfocadas al trastorno respiratorio del sueño. El cuestionario completo es de 44. Las otras 22 preguntas están enfocadas para otro tipo de trastornos del sueño. Cabe mencionar que los trastornos respiratorios del sueño no son los únicos que nos pueden estar causando trastornos en el niño, sin embargo, son los más frecuentes. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está roncando, que a todos estos 22 puntos me da 19 positivos, ojo, yo tengo que pensar qué voy a hacer con este paciente. Vamos a ver un casito. Es un niño de 5 años con un diagnóstico de rinitis no alérgica, porque no salió en sus pruebas no salió una IgA aumentada, con la hipertrofia amigdalina grado 3. Él prácticamente estaba ya a punto de que hicieran una amigdalectomía. Sin embargo, recordemos que tenemos mucha renuencia a la cirugía. Las mamis no quieren que operen a sus hijos, sin embargo, a veces pues tenemos nosotros hacerles que ver que es muy importante que pueda entrar a una cirugía funcional para que pueda dormir. Este niño presentaba cuadros de rinosinusitis crónica muy frecuentemente, casi cada mes, y pues la mamá nos comentaba que prácticamente desde los 2 años el niño roncaba independientemente de la posición en la que se encontrara. Entonces tenía 19 puntos de 22 positivos en el cuestionario PSQ. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Escuchen cómo este niño está roncando muy profundamente, tiene 5 años, empieza a roncar demasiado, de una manera que nosotros pensaríamos que está descansando, porque decimos, oye, está roncando, está durmiendo bien. Sin embargo, no es así, la voy a avanzar un poquito. Y después, a los 2 meses de que hicimos un tratamiento transdisciplinario, lo revisó el otorrino, lo revisó el alergólogo, le puse su disyuntor, abrimos la vía aérea nasal, la pirámide nasal, y empezamos con la rehabilitación respiratoria. Por lo menos ahorita ya empezamos a eliminar ronquido, ya empezamos a hacer que este niño no se mueva tanto durante el sueño, y ahora vamos a trabajar sobre la musculatura con la higiene del sueño. Este niño ya cambiamos su calidad de vida porque nosotros como odontólogos le estamos ofreciendo un papel muy importante en el paciente, ahora sí que en la prevención de los trastornos del sueño. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué yo me quise meter a sueños si soy odontóloga y como ortodoncista, pues enderezar dientes me está retribuyendo bastante bien? Básicamente, me refiero a que tengo muchos pacientes porque, pues como tengo muchos niños con dientes chuecos, pues llegan al consultorio que quieren que se los ponga derechitos y con eso yo podría estar trabajando bastante bien toda la semana. Sin embargo, nos damos cuenta, bueno, yo me doy cuenta cuando empiezo a estudiar sueño, que justamente aquel paciente que no duerme bien no va a liberar una hormona de crecimiento adecuada. Aquí en esta etapa 3 de sueño profundo. Vamos a hacer, para quien no esté muy empapado en sueño, nuestro sueño se divide en 2 etapas importantes, que es la etapa de sueño de movimientos oculares rápidos y la de no movimientos oculares rápidos. Por eso es MOR y acá sería no MOR. No MOR es aquella etapa donde estamos despiertos y empezamos a conciliar sueño. Pasamos a etapa 2, que es un sueño más ligero, todavía no perdemos tono muscular. En la etapa 3 es la transición que existe para la etapa MOR, donde aparecen los sueños, pero en esta etapa solamente deben de moverse los ojos, por eso se llaman movimientos oculares rápidos. Todo el demás cuerpo debe de estar atónico, debe haber una parálisis total de los músculos esqueléticos. Y solamente el cerebro tiene, así como que le deja encargado al sistema simpático al tallo cerebral, de que el niño respire, tenga bien su frecuencia cardíaca, su oxígeno, su dióxido de carbono, porque en esta etapa el cerebro se va a trabajar y empieza a haber un fortalecimiento de reparación de la memoria, va a haber
del sistema inmunológico, se va a liberar hormona de crecimiento y muchas otras sustancias que van a ayudar químicos que van a ayudar al metabolismo. Pero para que esta etapa 3 de sueño llegue a su totalidad y podamos pasar acá, que el niño empiece a tener sus sueños, pero sin que no se lastime y que no se mueva, debe de existir 95% de la entrada del oxígeno por nariz. Si esto no sucede, se va a alterar este ciclo de sueño, va a tener microdespertares durante toda la noche y esta parte tan importante del sueño se la va a perder. No va a descansar. Se ha visto que incluso solo con ronquido primario ya tenemos microdespertares y alteraciones neurocognitivas. Entonces, es tan importante el sueño en el adulto, pero también en el niño es sumamente más importante porque recordemos que es una pequeña información. Entonces, yo siempre les digo, llegó la hora de que el odontólogo detecte los trastornos del sueño y le dé tratamiento a los que pueda tratar y a los que no, remita con quien esté capacitado para hacerlo. Recordemos que si la lengua está abajo, los músculos de la cara comprimen, la bóveda palatina se eleva y por eso tenemos tantas mordidas colapsadas o cruzadas o paladales estrechos en nuestros pacientes que respiran mal. Aquí, por ejemplo, yo le hago una modificación al disyuntor que le pongo a los pacientes para que el niño suba su lengua y también puedo detectar que el frenillo está corto. El frenillo está corto. Si el frenillo está corto, le va a costar trabajo subir la lengua. Entonces, nosotros también, como odontólogos, tenemos que identificar si tenemos un frenillo corto, hacer una frenilectomía. En la actualidad tenemos muchos métodos para poder hacer este corte para que ello sea lo menos molesto, como por ejemplo el uso de láser, para liberar la lengua y que nosotros podamos rehabilitarla perfectamente, porque también recordemos que la lengua puede ser uno de los factores que contribuyen a que tengamos apneas durante el sueño. Existen 1000 aparatos con los cuales se puede hacer disyunción. Yo ahorita que ustedes acaban de ver un aparato que tiene una modificación, justamente porque quiero trabajar en lengua, en frenillo lingual, en postura y en una descompresión de todo lo que es la bóveda palatina y orofaringea. Aquí podemos ver estudios que nos hablan de que la disyunción maxilar tiene un impacto importante sobre la pirámide nasal y que nos permite quitar resistencia al paso del aire respiratorio de las vías aéreas superior. Está plenamente descrito, no es algo que yo me haya inventado, que la disyunción consigue estos beneficios como ustedes pueden ver aquí, que es ampliar la vía aérea nasal, restituir la función fisiología natural de la respiración, baja la resistencia del aire, por supuesto disminuye enfermedades respiratorias y síntomas de alergia, mejora el sueño, la alimentación y la fonación. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de Graeber. Timms en 1987 y Palais en 2008 decían que sí había pacientes que después de una disyunción había un cambio en los niveles de hormona de crecimiento. Ahora sabemos que es por la gran influencia que tiene sobre sueño profundo. Vemos qué pasa, porque se centra el septum nasal, porque baja la bóveda palatina y por lo tanto el tratamiento que le pueda dar el otorrino en su nariz va a tener un muy buen resultado porque estamos modificando el piso de la nariz. En medicina del sueño también ya se empezó a hablar desde hace varios años de la importancia que tiene la expansión maxilar en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Estos artículos también ustedes los pueden encontrar en internet sin ningún problema. Y sabemos que si hacemos una disyunción maxilar es porque vamos a abrir la sutura media palatina. Existen muchos aparatos que solamente empujan dientes. Para que yo pueda tener una disyunción, debemos de tener una disyunción rápida. Separamos la sutura media palatina, empujamos los dientes de una manera importante durante todo el proceso. ¿Y qué hacemos? Pues que estos pacientes abran su pirámide nasal y respiren mucho mejor. Si yo le pongo un aparato ortopédico donde le vamos a dar una vueltecita cada tercer día, cada 8 días, no vamos a tener los mismos resultados que si realmente abrimos una sutura media palatina. No se preocupen de que vaya a tener una mordida telescópica. Normalmente estos pacientes con la rehabilitación miofuncional regresan a tener una relación cúspide-fosa. Esto es lo que ustedes van a encontrar en los libros, que la disyunción maxilar está
indicada para todos estos problemas que están aquí, no voy a redundar en ellos. Sin embargo, nosotros hemos visto en medicina del sueño que la disyunción también sirve para liberar el seno maxilar, otro caso donde se ve el seno maxilar ocupado y aquí se ve libre, donde se ve una vía aérea a nivel de rino, oro e hipofaringe colapsada y aquí ya se ve permeable, incluso antes de que esta paciente fuera sometida a una adenoamigdalectomía. Y tenía otitis de repetición, que también están muy reportadas en el paciente respirador bucal. Veamos cómo cambiamos el vector de crecimiento mandibular, la mandíbula rota hacia arriba y hacia adelante, lo cual nos abre la hipofaringe, nos disminuye estamos quitando un factor de riesgo para apnea del sueño, estamos haciendo que se desarrolle bien su tercio medio, quitando otro factor de riesgo para apnea de sueño, estamos haciendo que en lo ancho de su maxilar esté más amplio, quitando otro factor de riesgo para apnea del sueño, y estamos haciendo que este paciente tenga sellado labial, con una lengua pegada a su paladar y por lo tanto estamos quitando otro factor de riesgo para la apnea obstructiva del adulto. Vean cómo cambiamos el plano oclusal de estos pacientes, cómo se abre la vía aérea y cómo se desarrolla el seno maxilar de una manera adecuada, simplemente haciendo que mi paciente respire por la nariz y rehabilitando la musculatura. Si yo tengo un paciente en estas condiciones, la posibilidad de que tenga una alteración en ATM es muy alta, porque también una musculatura laxa hace que tengamos una dislocación del cóndilo articular, que tengamos problemas articulares en nuestro paciente en la vida adulta. Si tenemos un plano oclusal más horizontal, con una musculatura fuerte, la posibilidad de que tengamos una alteración condilofosa también la vamos a disminuir. Si nosotros hacemos que el paciente respire por la nariz, que esté hidratando bien todo su esmalte y sus mucosas, también disminuimos factor de riesgo para caries. Entonces se dan cuenta cómo nosotros podemos hacer que nuestros pacientes crezcan mejor, identificarlos para que tengan la epigenética la ocupemos a nuestro favor y nuestro paciente tenga una mejor calidad de vida. Aquí en la radiografía panorámica ustedes pueden ver cómo nuestro paciente tenía obstruida la nariz y acá ya la tiene totalmente permeable. ¿Cómo fuimos llevando el protocolo de tratamiento? Pues bueno, fue disyunción maxilar, guía de erupción, higiene del sueño, rehabilitación neuromuscular y llega a la adolescencia prácticamente en condiciones favorables para tener una vida normal. La buena noticia también es que nosotros, los estomatólogos, somos los únicos capacitados para hacer la disyunción maxilar. Una disyunción maxilar no la va a hacer un alergólogo, no la va a hacer un otorrino, no la va a hacer el pediatra, la va a hacer el estomatólogo en cualquiera de sus especialidades. Puede ser el otorrino, el odontopediatra, puede ser el ortodoncista o incluso puede ser el cirujano maxilofacial o incluso yo conozco varios odontólogos generales que se preparan en el tema y pueden hacer una disyunción maxilar cuidando todos los riesgos que esto pudiera conllevar. Entonces, esa es una muy buena noticia para nuestra especialidad porque medicina del sueño tendrá que apoyarse en nosotros no solamente para que pongamos dispositivos de avance mandibular, simplemente nosotros podemos hacerlo. ¿Quién puede detectar un paciente con obstrucción nasorrespiratoria y con trastornos del sueño como comorbilidad? Estomatología en varias de sus especialidades. Otra vez tomamos un punto muy importante durante nuestra preparación estomatológica. Este artículo es un artículo que está publicado en Revista Dentista y Paciente, se publicó en abril de 2019, es solamente como una reseña de lo que estamos haciendo, lo publicó su servidora, para que el odontólogo se dé cuenta que la disyunción palatina es un coadyuvante para la obstrucción nasorrespiratoria y de los trastornos del sueño del infante respirador bucal. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Si no, me mandan un correo y se los envío. Sabemos que debemos actuar pronto porque el complejo nasomaxilar termina su crecimiento a los 7 años. O sea que si al ortodoncista le llega a los 11, vamos tarde. Tenemos que empezar lo más temprano que se pueda. Por eso la importancia de detectarlo a edades lo más temprano que se pueda para que el paciente reciba el beneficio. Se detecta, se empieza a trabajar con el otorrino, con el alergólogo, se hace la disyunción maxilar, empezamos con la guía de erupción, vamos dejando que erupcionen todos sus dientes permanentes y después, ¿por qué no?, hacer una segunda fase, pero una segunda fase que no nos va a complicar prácticamente nada. Vemos cómo el paciente empieza a tener alteraciones de espacio, pero
Medimos y vemos que tenemos una vía aérea. A pesar de ser un paciente clase 2, tenemos una vía aérea muy permeable, un buen desarrollo de su tercio medio facial. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos una muy buena permeabilidad nasal es alta. Los dientes prácticamente se están acomodando todos. Como buen ortodoncista, hice su cefalometría, hago su plan de tratamiento de segunda fase, no tengo miedo a hacer extracciones y yo quiero ir cambiando su perfil, haciendo que tengamos un buen surco mentolabial, haciendo que tengamos una buena proyección del surco nasolabial para que ella tenga armonía orofacial. Estamos prácticamente terminando su tratamiento de ortodoncia. Dejamos un perfil armónico, a pesar de que era una paciente que en teoría pues sería quirúrgica. Estamos terminándole dejando estable porque tiene un sellado labial. Estamos dejando sus clases molares y caninas en una buena posición. Aquí podemos ver la forma de sus arcadas, que nos las da la lengua y el equilibrio que existe entre la lengua y los labios. Esta paciente dejó de roncar, esta paciente empieza a dormir y de acuerdo a su cuestionario de sueño nos da prácticamente todos los puntos negativos. Entonces, sí podemos empezar aquí desde que son pequeños. No vamos a perder el trabajo porque estemos interceptando, créanmelo, vamos a poder hacer muchas cosas ya en segunda fase, pero para trastornos del sueño la parte más importante es en la infancia. ¿Por qué? Porque se acaba, es finita. La infancia se acaba, pero es el mejor momento de interceptar maloclusiones y trastornos del sueño respiratorios. En la infancia vamos contra reloj. Si no hacemos 15 años que dura la infancia, pues ya no podemos cambiar la vida de nuestros pacientes que tienen un trastorno del sueño respiratorio. Y esto es lo que le pasa al paciente adulto que creció mal y que tiene trastorno del sueño respiratorio en la infancia. Todo lo que ustedes ven aquí, desde el deterioro cognitivo hasta los problemas metabólicos, como son riesgo de diabetes, obesidad, infarto del miocardio, infarto cerebral, sistema inmune deteriorado. De hecho, hay muchos estudios, no sé si el doctor Juan ahorita nos vaya a hablar justamente de cómo el COVID está pegando muchísimo al paciente con apnea. La apnea no se cura, hay muchos tratamientos paliativos que ahorita el doctor Juan nos va a hablar de ellos, porque por supuesto no porque ya no respire lo vamos a dejar morir, hay alternativas, se van a poder trabajar, sin embargo, pues como siempre la prevención pues es nuestro mejor aliado. Nosotros podemos darle una calidad de vida a nuestros pacientes con la transdisciplina y el tratamiento multimodal. Este libro ustedes lo pueden conseguir, es el pack de otorrinolaringología pediátrica. Se meten a la página esta de Chinoin y ahí pueden ustedes descargar este libro o me lo pueden solicitar. Yo tengo un PDF, me lo pueden solicitar al correo que ahorita voy a poner. Justamente lo escribió la doctora Cristina Cortés Benavides, otorrino pediatra del Infantil de México, fue quien coordinó. Somos varios los coautores, entre ellos la doctora Iris Rentería, donde estamos hablando de qué es lo que cómo podemos trabajar en multidisciplina con este paciente. Este es el libro 5, este es el último y está muy, muy interesante. Lo hicimos ahora sí que en conjunto con el Hospital Infantil de México. Podemos ir cambiando independientemente de la maloclusión que tengan, si es clase 2, si es clase 3, si es mordida abierta. Nosotros al hacer respirar a nuestros pacientes podemos cambiar la manera en que están creciendo. Entonces, como odontólogos, como médicos de primer contacto, yo los invito a que sepan diagnosticar, a que contribuyan a la calidad de vida de nuestros pacientes, que por favor apasionense por su trabajo, eso siempre nos va a abrir ventanas, que hagamos equipos, que nosotros los odontólogos no solo veamos dientes, que veamos boca sin paciente y que enseñarle a nuestro equipo de trabajo, a quien quiera trabajar con nosotros, que no vea pacientes sin boca. De verdad la boca nos da tanta información. Y pues bueno, aquí es donde ustedes me pueden contactar si les interesa el artículo, si les interesa el libro de otorrino, me mandan un correo aquí o pueden entrar a la página web que se llama lineaeducativa.com. Y me pueden contactar por Facebook o por Instagram. Y pues bueno, yo con esto termino mi participación para darle paso al doctor Juan. Y pues bueno, todo lo que yo les acabo de decir, por favor no me copien, por favor piensen, por favor duden, porque eso los va a llevar a investigar más. Y si investigan más, pueden aprender más y pueden enseñar a las siguientes generaciones. Entonces, les agradezco mucho su atención y yo creo que la sesión de preguntas la vamos a dejar al último, ¿verdad, Helen?
Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, tenemos algunas pocas preguntas, creo que son un poco rápidas. Pues si quieren de una vez entonces. Por favor, doctora. Y por aquí nos preguntan también, ¿qué riesgos conlleva una disyunción maxilar rápida, doctora? Bueno, está escrito en la literatura que una disyunción maxilar puede provocarnos un poco de hemorragia nasal, que nos puede provocar que se caiga un poquito el puente nasal. La verdad es que yo tengo 15 años haciendo esto y nunca lo he visto. Existen reportes, la verdad es que no lo he visto porque en los niños son pues como plastilina, su sutura todavía no se cierra, entonces lo que hacemos es abrirla. Ya en el paciente adulto es otro cantar, se está estilando mucho ya la disyunción en el paciente adulto, pero en los niños pues hay molestia, mandamos analgésico y de ahí en fuera la verdad es que afortunadamente no tenemos mayores complicaciones. Es algo que está muy bien descrito y que se puede hacer con mucha seguridad. Muchas gracias. Y bueno, vamos a leer por aquí una última pregunta. Nos preguntan que ¿a qué edad se puede iniciar este tipo de tratamientos? ¿Hay alguna edad recomendable para iniciar este tipo de tratamientos, doctora? Para la disyunción maxilar, yo recomiendo que en cuanto el niño coopere, que preguntan por la disyunción. Que es más o menos a los 4 años, pero para la detección y la intercepción, pues prácticamente desde que nace. Es orientación a la madre de cómo tener a su niño observando de que no se vuelva un respirador bucal. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, agradecemos que comparta su experiencia, como siempre, muy clara la ponencia. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle su tiempo. Y bueno, esperemos que sigamos haciendo conciencia sobre este tipo de trastornos. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Que esté muy bien y aquí nos quedamos a ver al doctor a ver la siguiente etapa. Sí, así es. Vamos a, en este momento vamos a empezar con el doctor Juan Manuel Cortés, que nos va a hablar del abordaje y del papel del odontólogo en la medicina de sueño, por ahora abocado en adultos. Entonces, quédense con nosotros, también está muy interesante, son temas sumamente apasionantes. Pues comenzamos la segunda parte. Hola, muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla, ¿sí se ve? ¿Me ven y me escuchan? A ver, doctor, ¿todavía no vemos la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ok. Vamos a ver si se puede arrancar. Doctora Helen por la presentación, gracias doctora Almadelia. Pues en esta ocasión me tocó a mí presentar a iniciativa justamente de la doctora Almadelia, de conmemorar y de los miembros de la Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño, de conmemorar este segundo año, como decía la doctora Helen, de unirnos a la multidisciplina y a la integración de la odontología a la medicina del sueño, ¿no? Siempre me gusta dar como una secuencia de lo que voy a hablar en la plática. Creo que es justo hablar un contexto de lo que es la Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño. Voy a hablar algunas generalidades del sueño, de la importancia del sueño y cómo el odontólogo se puede integrar y por qué la importancia, aunque la doctora Almadelia ya nos habló bastante sobre el tema, hay que ver un poco de la fisiopatología, conocer algunos conceptos muy básicos, pero necesarios para también conocer los tratamientos y con ello, los diagnósticos, tratamientos, dando énfasis, por supuesto, en donde los odontólogos vamos a participar más, ¿no? Y una breve conclusión. Entonces, pues para darles un contexto de la academia, que tiene más o menos 2 años tener estar visible, pues bueno, ya realizamos algunos cursos internacionalizados, algún encuentro internacional que creo que es lo más relevante del año pasado, y llevamos a cabo el primer diplomado en medicina dental de sueño, por supuesto con la doctora Almadelia, ahí en conjunto, y con la doctora Iris, que también
mencionó, y muchos otros especialistas, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que es un diplomado pues de los más completos a nivel mundial, ya que se han sumado bastantes especialistas con alta especialidad en medicina del sueño y medicina dental del sueño, también internacionales. Perdón. Y bueno, pues es un breve inventario, ¿no?, del trabajo realizado, para no extenderme con eso, pero pues es algo del trabajo que hemos estado realizando. Entonces vamos a hablar de un poco del sueño, ¿no? ¿Por qué es importante el sueño? Bueno, pues para entender cómo se integra la odontología a la medicina del sueño es fundamental entender la importancia del sueño, ¿no? De tal manera que dentro de este proceso también se llevan a cabo microprocesos donde se consolida la memoria y el aprendizaje, donde hay reparación de los tejidos, reducción de los niveles de estrés y homeostasis del sistema inmune, ¿no? Entre otros microprocesos que también son muy importantes de conocer. Ya nos hablaba la doctora Almadelia un poco de la respiración, ¿no? Y todo este equilibrio sucede si todos los demás sistemas entran en la misma sinergia, ¿no? De tal manera que se han descrito más de 80 trastornos de sueño dentro de la literatura científica, ¿no? Los más comunes, pues conocemos al insomnio, y después del insomnio los más comunes son los trastornos respiratorios de sueño, donde se encuentran el ronquido y la apnea obstructiva de sueño, que ya nos ha platicado tanto la doctora Almadelia. Y la Academia Americana de Medicina del Sueño coloca o clasifica en su apartado número 2 a los trastornos respiratorios de sueño, ¿no? Y en el apartado número 6 a los movimientos anormales relacionados con el sueño. Ya les decía, dentro del apartado número 2 está la apnea y el ronquido, y en el apartado número 6 está el bruxismo, ¿no?, que también le compete al odontólogo el abordaje y la atención, y del cual ha habido mucha investigación en los últimos años. Hay un consenso internacional también de investigadores que están redefiniendo lo que nosotros conocíamos como bruxismo hace algunos años, ¿no? Entonces, esto no va a alcanzar el tiempo para hablar hoy, pero es importante que estemos pues en vanguardia, ¿no?, sobre el tema, estar al tanto de las redes. Ahora es muy, muy sencillo tener el conocimiento inmediato de toda la investigación que va saliendo día a día. Y bueno, nada más comentarles que estamos en ese canal también, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque es un problema de salud pública. La apnea obstructiva de sueño se estima que hay hasta un 10% de la población adulta en general que lo padece, pero la última encuesta de salud y nutrición realizada en México en el año 2016 nos dice que hay un elevado subdiagnóstico. Hasta un 80% de la población no sabe que es un problema, no saben que roncan, no saben que roncar es un problema, ¿no? Y que la apnea obstructiva de sueño conlleva a comorbilidades muy serias y graves, ¿no? Entonces, bueno, los trabajos epidemiológicos en Estudios Platino de México han estimado la prevalencia de dichos trastornos, incluyendo al ronquido, hasta en un 10% de la población adulta en general, y asignan entre un 4 al 6% al género masculino y un 2 al 4 al género femenino, ¿no? A nivel global, se dice que hasta 1 billón de personas pueden padecer este trastorno, y estamos hablando de países en desarrollo. Vean Estados Unidos, Francia, Alemania, ¿no? Yo les pregunto, ¿en qué lugar pondrían a México? Derivado de lo que dice la doctora Almadelia, ¿no? Que es el primer lugar en diabetes, en obesidad y sobre todo en niños, ¿no? Por eso es también importante conocer la gravedad. Entonces, bueno, el ronquido, sabemos que es un molesto ruido y tenemos una tendencia a minimizarlo, ¿no? A través del humor, incluso, bueno, pues nos reímos, los niños, como decía la doctora, pensamos que están descansando, los adultos también pensamos que están descansando, porque hay una creencia, ¿no?, milenaria al respecto, pero debemos de entender que es el primer signo de alarma de la apnea obstructiva del sueño, la cual ya sabemos que es una enfermedad caracterizada por pausas respiratorias durante el sueño. Entonces es crucial el diagnóstico precoz, ¿no? Ya hablaba la doctora que somos el médico de primer contacto muchas veces para que los pacientes comprendan su gravedad, ¿no? No tratarla va a generar alteraciones a nivel sistémico, ¿no? Y un mayor gasto en la sanidad pública según la evidencia científica, ¿no? Aquí únicamente para ilustrar lo que pasa cuando roncamos, cuando hay apneas obstructivas de sueño, ¿no? Pausas respiratorias
que ni cambiando de posición a veces pues van a ceder, ¿no? Va a haber un déficit en la oxigenación, hay un descenso dramático en esta oxigenación en sangre, ¿no? En la saturación de oxígeno que ahora se ha vuelto tan común por la cuestión del COVID conocer, ¿no? Y va a haber microdespertares que van a reflejarse en uno de los síntomas principales y graves de la somnolencia excesiva de orden, ¿no? Esto nos va a llevar a accidentes vasculares, a problemas cardiovasculares, ¿no? A comorbilidades como diabetes, hipertensión, entre algunas otras situaciones que no nos dejan bien en el tema de salud, ¿no? A su vez se relaciona con el desarrollo de comorbilidades metabólicas como la diabetes, se habla del cáncer, ya hay la relación con el sueño, se ha hablado de Alzheimer, y vamos a entrar con esto pues a la fisiopatología. Entonces, perdón. Creo que se trabó. Ahí está. Bueno, el estudio de la fisiopatología de la apnea obstructiva del sueño a profundidad, pues nos habla de un desequilibrio de la presión intratorácica. Hay un modelo de Starling de tubos colapsables, pero de manera muy sencilla podemos entender como odontólogos o como pacientes que hay un bloqueo o una disminución en el flujo respiratorio y que esto tiene su origen en una zona anatómica que conocemos o que debemos conocer muy bien, ¿no? Que es la orofaringe, ¿no? El complejo, vamos a verlo más de cerca, ¿no? El complejo nariz-boca se encuentra estrechamente relacionado y así lo estudiamos para el diagnóstico y tratamiento de estos trastornos. Entonces aquí aún más de cerca, ¿no? Esto sucede durante una apnea de sueño. Hay una pausa en la respiración ocasionada por el colapso de las zonas anatómicas de la orofaringe. Vamos a ver cómo la lengua va a caer y va a recargarse en la pared posterior de la orofaringe y pues no va a permitir el paso del flujo de aire, ¿no? Todavía más de cerca, la pérdida de tono muscular, ¿no? Relacionada con el sueño, particularmente con el sueño REM, la edad, las amígdalas agrandadas, los depósitos de grasa del cuello, algunos factores exógenos como el alcohol, el tabaco y algunos factores anatómicos de los que ya se habló, como la micrognatia mandibular, pues van a hacer que se presenten de manera más importante estos eventos, ¿no? Habrá un incremento en los eventos apnéicos, habrá incremento en los eventos de ronquido, y por supuesto, pues de la sintomatología de las que ya les hablé, ¿no? Esto pues nos va a llevar al diagnóstico, ¿no? Y a conocer un poco más, de manera más profunda, esta zona anatómica de la que venimos hablando tanto, ¿no? Siempre nos enfocábamos en dientes, ahora es muy sencillo, ¿no? Observar la orofaringe, esta zona anatómica que implica el paladar blando, la úvula, las amígdalas y la base de la lengua, pues nos van a dar datos, ¿no? En el momento de una consulta de rutina, pues nosotros podemos identificar a los pacientes que puedan ser sospechosos a ronquido, ¿no? Y apnea obstructiva de sueño. De ahí, pues vamos a conocer algunas escalas escalas de medición del nivel de obstrucción de la vía respiratoria, ¿no? Hay dos escalas principales. Esta es la escala de Malampati, donde podemos identificar el grado de obstrucción. Si vemos en el tipo 1, se ve perfectamente el istmo de las fauces, y en el tipo 4, o en el grado 4 de Malampati, pues no se ve absolutamente que haya permeabilidad en la vía aérea, ¿no? Existen otras escalas, alguna escala que se utiliza para medir también el nivel de obstrucción, pero a nivel amigdalar. Todas estas escalas las usan mayormente los otorrinos, pero también a nosotros nos dan datos importantes, ¿no? Al momento de la exploración rutinaria. ¿Qué más? ¿Con qué herramientas contamos los odontólogos para hacer un diagnóstico en el consultorio dental? Bueno, traté de compactar ahorita en esta plática breve algunas de las herramientas que podemos integrar a nuestra consulta de rutina, ¿no? El cuestionario de Epworth es un cuestionario validado internacionalmente también. También existe una versión nacional o mexicana, y es un cuestionario muy sencillo de autollenado que podemos integrar en nuestra historia clínica de rutina, para que a los pacientes sospechosos
comencemos a encauzarlos, ¿no? Dándoles este pequeño cuestionario que también nos ofrece datos, nos da una calificación de riesgo de padecer este tipo de trastornos respiratorios de sueño, ¿no? ¿Con qué otra herramienta contamos? Bueno, ya también se había venido hablando de la lateral de cráneo, de la radiografía lateral de cráneo en los niños. También en los adultos resulta ser una herramienta semiconfiable. ¿Por qué semiconfiable? Pues porque a partir de la aparición de la tomografía en 3D, esta herramienta que nos da un solo plano de la vía aérea superior, pues se quedó justamente en segundo plano, ¿no? De las herramientas, digamos que tan confiables, pero sin embargo nos ofrece datos también, como decía la doctora Almadelia, ¿no? ¿Qué otra herramienta tenemos? Bueno, pues los fenotipos, ¿no? De los que también ya se habló. Podemos identificar a un paciente a simple vista, únicamente observando, ¿no? El fenotipo, visualmente identificar a los pacientes de sospecha con observar el perfil. Y por supuesto, los odontólogos contamos con esta herramienta maravillosa, ¿no? Del CONBIN, de la tomografía en tercera dimensión, que nos da datos y de la cual hay mucha evidencia científica, que es bastante confiable para observar los cambios en las dimensiones de la vía aérea con dispositivo de avance mandibular y sin dispositivo de avance mandibular, ¿no? Y bueno, aquí incluso hay algunos softwares sofisticados, ¿no? Y de ciertas marcas que intentaron integrar también esta tecnología a este estudio. En México fueron poco comercializados, pero sí hay en algunos lugares donde podemos únicamente hacer el análisis de la vía aérea. Nos da una escala de riesgo, ¿no? Si pueden ver la zona en rojo, son las zonas de posible colapso. Y todo esto se puede ver con una tomografía simple, ¿no? ¿Qué es a lo que debemos de recurrir los odontólogos? Bueno, la Academia Americana de Medicina del Sueño, que es la entidad que rige las principales guías de trastornos de sueño y además los tratamientos, indica que la polisomnografía es el estudio gold estándar para el diagnóstico de los trastornos de sueño, ¿no? Es un estudio muy completo que nos va a dar variables electroencefalográficas, electromiográficas, de electroculograma y de respiración. Nosotros buscamos particularmente el tema respiratorio cuando hay alguna sospecha de apnea obstructiva de sueño o de ronquido, ¿no? Incluso de bruxismo. Hay aparatos que nos pueden dar datos también de bruxismo. La polisomnografía lo da. ¿Qué pasa con este estudio? Bueno, que aún en nuestros días sigue siendo un tanto invasivo en el sentido que los pacientes no se sienten cómodos con los cables de los electrodos necesarios para un registro completo de noche de sueño, ¿no? Otra desventaja es que, bueno, pues son costosos, ¿no? No es tan fácil el acceso y con el afán de simplificar estos estudios y de disminuir los tiempos de espera, pues algunas empresas se han dado la tarea de comercializar muchos estudios poligráficos que se llaman o simplificados para estudios de una noche de estudio de sueño en casa, ¿no? Entonces hay muchas marcas de las cuales, bueno, tenemos que analizar qué algoritmo es el mejor, el más, digamos que el más confiable, ¿no? Pero, pues bueno, podemos prescribir o pedirle a algún especialista en sueño que nuestro paciente con sospecha de ronquido y de apnea de sueño, pues se realice un estudio de estos, ¿no? Y eso nos va a dar un diagnóstico, ¿no? Vamos a poder evaluar una lectura en tiempo real o en memoria extraíble de una noche de sueño, para ver el flujo de respiración, los signos vitales, la oxigenación, las apneas, ¿no? Aquí vemos la gráfica, por así decirlo, de la apnea y del ronquido, la oxigenación durante la noche o la desaturación de oxígeno, y esto nos va a llevar a una calificación que puede ser de manera manual o que el mismo equipo te puede dar un índice de riesgo, ¿no? Esto es un estudio de sueño en donde tú lo puedes calificar o el técnico o el neurólogo te puede apoyar con esa calificación para que de esta manera tengas un informe detallado de lo que pasó en esa noche de sueño, ¿no? Hay algunos equipos como este que únicamente nos dan la escala de riesgo y ahí vamos a poder discernir el mejor tratamiento para el paciente, ¿no? Entonces, pues llegamos a los tratamientos. Es muy importante que sepamos que el tratamiento de un paciente
de este tipo va a ir enfocado, va a ir dirigido con base a la severidad del trastorno, al costo, a la expectativa que tiene el paciente, y ahorita lo vamos a ver, y por supuesto, y creo que me atrevo a decir que es el más importante, a la comodidad, ¿no? Hablemos de la severidad. La severidad del trastorno, ya les platiqué del diagnóstico a través del aparato o de la polisomnografía, va dirigido con base en el índice apnea-hipoapnea. Esto es el número total de apneas por hora de sueño, ¿no? Y se habla de que de 0 a 5 el índice es normal, de 0 a 5 eventos, de 5 a 15 es leve, de 15 a 30 es moderado y mayor a 30 es severo. Y aquí ha habido bastante controversia y algunos cambios en cuanto a las guías internacionales, porque los odontólogos solamente participábamos anteriormente en un índice de leve a moderado, ¿no? Esto ha ido cambiando con el tiempo, debido a que los pacientes no toleran los tratamientos, digamos, convencionales. Voy a mencionar los dos tratamientos, digamos que el más exitoso, el gold standard que también recomienda la Academia Americana de Medicina del Sueño, es el CPAP, que es el que ven a la izquierda de sus pantallas. Como ven, es una mascarilla, ¿no? A través de una interfase que está conectada a un compresor y que hay una inyección continua de aire, ¿no? De ventilación. Y al lado izquierdo de su pantalla vemos un procedimiento quirúrgico que se utilizó muchos años durante la década de los 80s y 90s, que es la úvulo-palato-faringoplastía, ¿no? Se realizó durante mucho tiempo porque se pensaba que esta remoción de los tejidos, ¿no? Quirúrgicamente ayudaba a la disminución del bloqueo, ¿no? Ahora ya hay metaanálisis que nos dicen que era demasiado invasiva la técnica. Se han realizado, por supuesto, algunas variantes menos invasivas, pero bueno, eso le compete al otorrino y también hay bastante evidencia científica al respecto y buena respuesta también de algún tipo de cirugías de esta especialidad, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar al tratamiento dirigido a los odontólogos, ¿no? Ya la doctora Almadelio nos habló de la expansión maxilar rápida en los niños. Lo mismo sucede, y hay mucha evidencia también con la expansión maxilar con anclaje esqueletal en adultos, con la técnica MARPE, ¿no? O DOM por sus siglas en inglés. Vean este estudio, aquí hay algún ejemplo de este tipo de trabajos, donde se ha demostrado que reduce significativamente los índices apnea-hipoapnea, además de la expansión evidente en los arcos palatinos, beneficiando la permeabilidad nasal. Lo mismo sucede con este procedimiento que se llama BERT por sus siglas en inglés. En la parte lateral lo vemos, en donde hay un alargamiento mandibular mediante esta técnica de ambas ramas y son elongadas simultáneamente y eliminan por completo el contacto dentario anterior o posterior, ¿no? Lo que va a permitir a la mandíbula un movimiento de autorrotación. Es la única técnica de distracción mandibular que produce un avance del pogonion al mismo tiempo que rota el plano oclusal con un avance del hueso hyoides bastante significativa, ¿no? Ven aquí el proceso, primero se avanza la mandíbula y luego a través de elásticos y microimplantes, pues hay una atracción del maxilar, ¿no? Bueno, es un trabajo de algunos de los doctores que nos dan la especialidad en el máster de medicina dental de sueño en España y, bueno, nos cuentan que en comparación con la técnica bimaxilar tiene todas estas ventajas, como mejor incidencia de la reabsorción condilar progresiva, se puede titular inmediatamente, no es imprescindible la ortodoncia, se puede realizar en pacientes edéntulos, ¿no? Que muchos de ellos tienen este problema de apnea de sueño por la pérdida de la dimensión vertical, y se puede evaluar inmediatamente la mejoría a través de la polisomnografía y de un estudio simplificado, ¿no? Lo mismo pasa con este software de reconstrucción con este software que permite obtener parámetros lineales de superficie y volumétricos del espacio faríngeo y así poder predecir un poco lo que va a pasar con este distractor, ¿no? Y vean el seguimiento, aquí está colocado el distractor. Es otra alternativa, ¿no? Que nos ofrecen también pues los especialistas. Y bueno, pues la cirugía bimaxilar en los últimos años ha repuntado como una excelente opción que además está sustentada de nuevo por la tomografía volumétrica, ¿no? Ya les decía que es una de las herramientas de las que disponemos los odontólogos, que nos ofrece un nivel confiable de evaluación de los cambios de la dimensión de la vía aérea y siempre, pero siempre será importante constatar la mejoría subjetiva
con una polisomnografía o con un estudio de sueño, ¿de acuerdo? De tal manera que, pues bueno, los hallazgos confirman que los beneficios del avance bimaxilar en términos del aumento del volumen total de la vía aérea superior, y además hay una mejoría en los indicadores oximétricos, ¿no? Ya les hablaba de la desaturación de oxígenos y la calidad de vida, pues también evaluada a través del cuestionario de Edward, que ya les platiqué hace ratito. Una modificación del avance del geniogloso, donde observamos los beneficios estéticos con esta genioplastía deslizante, y donde también hay una dramática disminución de los índices apnea-hipopnea, somnolencia excesiva diurna y una mejoría en la calidad de vida. Dado que estas cirugías a veces no resultan exitosas, ¿no? Por sí solas, bueno, se han desarrollado avances también de hipofaringe o cirugías multinivel, donde se involucran la suspensión del hueso hioides, ¿no? Donde ha resultado también, pues una mejoría significativa en la disminución del índice apnea-hipopnea. Y bueno, hay otro tipo de cirugías, ¿no? Como la glosectomía de la línea media, donde el objetivo pues es agrandar el espacio aéreo hipofaríngeo y aliviar la obstrucción, ¿no? Este procedimiento es multidisciplinario, lo realizan los maxilos junto con el otorrino, y con la manipulación de un robot llamado Da Vinci. Este procedimiento se utilizaba al principio cuando empezaron a integrar este tipo de técnicas con fines oncológicos, ¿no? Para la eliminación de lesiones malignas o benignas en la lengua, en amígdalas, pero también se han dado cuenta que hay una reducción del índice de apnea-hipopnea con hasta de 60%, ¿no? Entonces es un procedimiento multidisciplinario donde el odontólogo también entra a jugar un papel. Y bueno, los métodos de tratamiento quirúrgico llevan más de 70 años, ¿no? Inicialmente se caracterizaron por una invasividad, ya les platicaba, significativa, un riesgo pues relativamente alto de complicaciones, y lo que es más importante, el dolor o el posoperatorio era severo. Entonces, tanto los pacientes como los cirujanos han buscado nuevos y menos invasivos métodos de tratamiento. En 1990 se introdujo la ovulopalatorofaringoplastía asistida por láser y ha tenido un desarrollo bastante importante a partir de ahí. Y bueno, pues el láser de uso dental sabemos que se ha utilizado en los últimos años con buenos resultados en prácticamente todas las especialidades, ¿no? Desde la eliminación de caries hasta la cirugía, para minimizar la morbilidad de los tratamientos quirúrgicos, es decir, la recuperación, para la articulación temporomandibular, etcétera. Y bueno, el ronquido, pues no es la excepción, ¿no? Se ha estado trabajando también en este tipo de láser, que lo que ocasiona la energía que absorben los tejidos del orofaringe, pues dan como resultado la contracción de las fibras de colágeno debido al efecto fototérmico, ¿no? Donde inicia una neocolagénesis después de 2 a 3 meses o de 4 a 5 sesiones. Esto también es manipulado por el odontólogo, esto también lo realizan allá en el máster de medicina dental de sueño, y bueno, pues es algo que creo que tenemos que conocer y en la medida de lo posible ir implementando, ¿no? Pero bueno, pues no todos los pacientes se van a querer operar, no todos son candidatos a una cirugía. Muchísimos pacientes, no quieren usar el CPAP, les parece incómodo, a pesar de que es un tratamiento con una tasa muy alta de éxito. El problema es la comodidad, por eso les mencionaba al principio, ¿no? Un tratamiento conservador y cómodo, no invasivo, con buena respuesta y suficiente evidencia científica a favor, es el dispositivo de avance mandibular. Y lo que hace es el movimiento mandibular es estabilizar y fijar la mandíbula y el hueso hioides, y así impedir la posterorotación de estas estructuras durante el decúbito, evitando la ocupación de la vía aérea, ¿no? Es un aparato intraoral relativamente sencillo que posiciona la mandíbula en protrusión durante el sueño, exclusivamente durante el sueño, elimina los eventos de apnea o los reduce, y lo mismo sucede con el ronquido. Hay suficiente evidencia científica. Estamos hablando de que el DAM o el dispositivo de avance mandibular lleva más de 100 años de evolución. En México aproximadamente yo lo conozco hace unos 9 o 10 años, y recientemente las casas comerciales se dieron a la tarea de realizar dispositivos
inteligentes con evidencia científica confiable, ¿no? De tal manera que, pues ahora incluso se habla de dispositivos que pues ya trabajan sobre el factor de la dimensión vertical, ¿no? De los movimientos pues mandibulares, ¿no? Personalizando los movimientos mandibulares, y cada día se trabaja más en el diseño, ya que la comodidad es fundamental para el apego, ¿no? Entonces, incluso hay dispositivos de elaboración digital 100% con estudios de la cinemática mandibular y pues bueno, con evidencia científica bastante confiable. Los algoritmos matemáticos pues también van a jugar un papel importante para personalizar los movimientos de la mandíbula, y además que el dispositivo pues no permita la posterorrotación que ocurre si un dispositivo tiene una apertura demasiado amplia por el movimiento natural, ¿no? de la mandíbula. Recientemente pues se han utilizado dispositivos incluso a control remoto para la titulación paulatina, y así pues conseguir un avance titulable y personalizado lo más conservador posible. Algunos dispositivos de los cuales tuve oportunidad de leer, que bueno, pues con una tracción lingual y una especie de vacuum, ¿no? De aspirador para traccionar la lengua con una fuerza importante, y lo que prometía era que nos ahorraba las impresiones dentales a los odontólogos. Y bastante evidencia al respecto sobre la comodidad, ¿no? ¿Qué es lo que prefiere los pacientes, si el CPAP o el DAM? Y también, por supuesto, comparando la eficacia, ¿no? Donde el dispositivo de avance mandibular queda bastante bien colocado en la mayoría de los trabajos, ¿no? Y bueno, pues también en algunos pacientes seleccionados se pueden combinar los tratamientos como el CPAP y el dispositivo de avance mandibular para tener una alternativa para poder tolerar el CPAP, ¿no? Y bueno, pues el bruxismo, no todo es apnea de sueño y es ni dispositivos de avance mandibular. Tradicionalmente nosotros conocemos al bruxismo como un trastorno estereotipado, ¿no? Que se caracteriza por el rechinamiento de los dientes durante el sueño. Bueno, les platicaba al principio de la plática que ya existe un consenso, que están constantemente haciendo investigación, redefiniendo al bruxismo, trabajando mucho con el bruxismo en niños y en adultos, del cual les recomiendo que pues pongan un ojo a toda la investigación. Ahorita no nos va a dar tiempo y no era el objetivo de la charla, pero sí es importante que estemos actualizados al respecto. Y bueno, con esto llegamos a las conclusiones. Nosotros creemos en la academia que el odontólogo es clave en el diagnóstico precoz, ya que la exploración rutinaria de la cavidad oral puede identificar factores de riesgo como el retrognatismo mandibular, ya vimos la hipertrofia amigdalina, la macroglosia, la escala de Malampati, que nos van a dar datos de obstrucción respiratoria, ¿no? Creemos que formar a las nuevas generaciones de odontólogos en este campo relativamente virgen e integrarlos en la medida de lo posible a grupos multidisciplinarios de atención en medicina del sueño va a tener un impacto positivo en la sociedad. También creemos que reestructurar los programas académicos tradicionales con una formación médico-odontológica pues es fundamental para el éxito de estos tratamientos. Y bueno, pues a lo largo de estos 2 años se han sumado muchos especialistas. Es imposible colocar en una sola imagen a todos, pero yo quiero agradecer a nombre de la academia a todos los especialistas y a los alumnos que han estado pues al tanto y formándose y actualizándose junto con nosotros y aprendiendo todos juntos, como decía la doctora Almadelia. Y pues bueno, únicamente darles las gracias. Gracias a todos los que están conectados. Estos son los 2 eventos que tenemos en puerta. Viene el doctor Guillermo David, que nos va a hablar de este dispositivo italiano de avance mandibular llamado Forward y Telescopic Advancer. Y viene el primer simposio internacional de la ATM de articulación temporomandibular y dolor orofacial, que pues también tiene una implicación muy seria y muy importante y muy investigada en la medicina del sueño. Muchas gracias a todos. Creo que me fui muy rápido, pero bueno, quedo aquí a la orden por si hay alguna pregunta.
Muchas gracias, doctor Cortés. Gracias. Creo que se trabó un poco, ¿eh? Se trabó por ahí un poquito. Sí. Bueno, pues no nos resta más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta tarde en este ejercicio de concientización y difusión de la importancia del sueño y del papel del odontólogo en el diagnóstico y el tratamiento de sus alteraciones. Entonces, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados de los próximos eventos y esperamos contar con su presencia. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Conectimed es la plataforma digital diseñada por médicos especialistas que da valor a la práctica médica y otorga beneficios a todos los profesionales de la salud. Con Conectimed los médicos podrán recibir noticias e información relevante diariamente en video y datos. También podrán publicar trabajos e investigaciones. Encontrarán fácilmente los principales cursos, congresos y seminarios de medicina y salud en todo el país. Podrán mantener contacto con la industria farmacéutica y sus representantes de forma virtual y ordenada. Solicitud de muestras médicas, verificación de dosis, información para prescribir, algoritmos y mucho más. Además, el profesional de la salud, mientras más haga uso de la plataforma, más puntos Conectimed podrá acumular que son canjeables por seminarios, productos, equipo médico y mucho más, aportando al médico usuario grandes beneficios. Regístrate y disfruta de las ventajas Conectimed hoy mismo.